¿Te has preguntado cómo funciona la economía y cómo se divide? ¿Qué es la economía? La economía es la ciencia que estudia cómo las personas, empresas y gobiernos toman decisiones para distribuir recursos limitados y satisfacer necesidades. Por ejemplo, cuando decides gastar tu dinero, estás aplicando algún principio económico. Por ello, la economía se divide en dos grandes ramas, que es la economía positiva y la economía normativa. Empezamos con la economía positiva. Esta se enfoca en describir y analizar la realidad económica sin hacer juicio de valor, solo explica lo que es. Por ejemplo, si aumenta el precio del pan, la demanda puede disminuir. Esta se subdivide en la economía descriptiva, la cual recoge y presenta datos sobre la realidad económica, como por ejemplo un informe sobre el nivel de desempleo en un país. La teoría económica analiza y explica los datos de la economía descriptiva creando modelos y leyes. Un ejemplo de esta podría ser la ley de la oferta y la demanda, la cual explica por qué los precios cambian en el mercado. Si algo es escaso y muy deseado, su precio sube, y si hay mucho de algo y pocos lo quieren, su precio baja. Macroeconomía. Este estudia el comportamiento de individuos y empresas en la toma de decisiones sobre la asignación de recursos. Un ejemplo es cuando una empresa decide subir el precio de un producto para aumentar sus ganancias. Estas se clasifican en 5. La número 1 es el consumo, la cual estudia cómo los individuos eligen bienes y servicios según su ingreso y preferencia. Por ejemplo, una persona elige comprar una marca de leche más barata en lugar de otra más cara. Número 2. Producción. Analiza cómo las empresas combinan recursos para fabricar bienes y servicios. Un ejemplo es cuando una fábrica usa más máquinas para aumentar la producción de celulares. Número 3. Mercados. Es el lugar físico o virtual donde se intercambian bienes y servicios entre compradores y vendedores. Un ejemplo es el mercado de automóviles, donde las marcas venden autos y los consumidores los compran. Número 4. Equilibrio general. Ocurre cuando todos los mercados de una economía están en equilibrio simultáneamente. Ejemplo, en una economía donde la oferta y demanda de todos los bienes y servicios están balanceadas. Por último, número 5. Economía del bienestar. Evalúa cómo se distribuyen los recursos para maximizar el bienestar social. Un ejemplo, cuando un gobierno implementa subsidios para ayudar a familias de bajos ingresos. Ahora hablaremos de la macroeconomía. Esta analiza la economía en su conjunto, estudiando indicadores como el PIB, inflación y desempleo. Un ejemplo es cuando un país experimenta crecimiento económico, cuando aumenta su producción anual de bienes y servicios. Aspectos que analiza. Número 1. Productividad. Mide la eficiencia con la que se produce bienes y servicios. Un ejemplo es cuando una empresa invierte en tecnología y aumenta la producción con los mismos recursos. Número 2. El crecimiento económico. Expansión sostenida de la producción de bienes y servicios de un país. Ejemplo, un país con mayor inversión en infraestructura mejora su PIB anual. Número 3. Ciclos económicos. Fluctuaciones en la actividad económica a lo largo del tiempo. Esta tiene 4 puntos. Número 1. Expansión. Aumento del PIB, que baja el desempleo. Punto número 2. Auge. Punto máximo del crecimiento. Punto número 3. Recesión. Disminución de la actividad económica. Y punto número 4. Recuperación. La economía empieza a mejorar después de una recesión. Ejemplo de un ciclo económico. Cuando en una recesión las empresas despiden trabajadores y el consumo baja, pero en la recuperación, la producción y el empleo vuelve a crecer. La economía descriptiva es una rama de la economía que se encarga de recopilar, organizar y analizar datos
sobre la realidad económica sin hacer juicios de valor ni establecer teorías. El objetivo de la economía descriptiva es describir cómo funciona la economía en un momento o lugar determinado. Un ejemplo de esta economía es cuando alguna empresa publica un informe sobre el nivel de consumo en los últimos 12 meses, detallando cuánto gastan en sus productos. Dicho informe solo presentará datos recopilados sin interpretar las causas ni proponer medidas para cambiar la situación. La economía normativa se encarga de recomendar qué acciones se deben de tomar para mejorar la economía, es decir, que la economía normativa busca mejorar la economía a través de la aplicación de políticas que promuevan el bienestar social. Se basa en juicios de valor y utiliza la economía positiva para identificar las mejores formas de alcanzar esos objetivos. La economía normativa se divide en la política económica, política fiscal, política monetaria y política cambiaria. La política económica es un conjunto de estrategias y decisiones que los gobiernos de cada país aplican para manejar la economía, como cuando un gobierno implementa un programa de apoyo a industrias mediante incentivos para mejorar la competitividad del país y fomentar el desarrollo económico a largo plazo. La política fiscal se centra en la gestión de los recursos de un Estado y su administración, la cual está en manos del gobierno del país. Aquí se controlan los niveles de gasto e ingresos. Un ejemplo es el uso de impuestos con la decisión en el aumentar el gasto en infraestructuras como carreteras, puentes, hospitales, entre otras, para estimular así la economía y reducir el desempleo. Mientras que la política monetaria controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Por ejemplo, cuando el banco reduce la tasa de interés para hacer que los créditos sean más baratos, así incentivando a empresas y consumidores a pedir préstamos e invertir más. Y por último, la política cambiaria, que trata de influir sobre el valor de la moneda nacional, es decir, que son un conjunto de decisiones que se llevan a cabo para controlar el valor de la moneda, siempre en relación con el resto de divisas extranjeras. De esta forma, el gobierno controla el valor de su moneda mediante la aplicación de las distintas políticas cambiarias que se lleven a cabo, como la regulación del tipo de cambio de la moneda nacional. Por ejemplo, cuando un país con un tipo de cambio fijo decide devaluar su moneda para hacer sus exportaciones más baratas y competitivas en el mercado internacional, aumentando así sus ingresos en divisas.